Este vídeo va a tratar de la restauración y posterior swap de un Opel Manta GTE. Han pasado ya unos cuantos años desde que fui a ver este coche a un punto incierto entre la frontera de Guadalajara y Madrid. Me desplacé 400 y pico kilómetros para poder echarle un ojo. El modelo era un coche que me encantaba y este estaba bastante barato, aunque con motivo, ya que estaba mal de motor e interiores y horrible de pintura. Esta, dejando de lado el color, feo para mí, no estaba bien aplicada, que además tenía acumuladas 7 u 8 capas con su aparejo respectivo. Menos la última azul eléctrico, todas las anteriores eran negras, que era el color original del coche. Curiosamente, durante el decapado, la que llegué a odiar era la azul, que me resultó la más pesada de quitar. Estuve mirando el coche durante un buen rato con un familiar del titular. Ahí me fui dando cuenta del estado del coche y toda la obra que necesitaba. Cambiar motor, arreglar interiores y repintarlo por fuera. Y además, había que sumar el hecho de que tendría que contratar un transporte para que me lo llevasen a mi casa. Así que con todo lo visto decidí no comprarlo para no liarme demasiado y me ahorraba esfuerzo físico, monetario y mental. A mitad de camino de vuelta me llamó el dueño y me preguntó si me interesaba, con lo que le di mi respuesta. Me preguntó el precio por el que me interesaría, ante lo que le di uno bajo que pensaba que rechazaría, pero que acabó aceptando. Fue algo agridulce. Por fin tenía el coche que quería, pero era un proyecto, o un marrón más bien. Ahorrando ya todos los detalles de encargarme de conseguir la logística de llevarlo, más otro viaje para ultimar cosas, paso al proceso de los arreglos. En las fotos iniciales se ve un poco el color y estado del coche. Afortunadamente tenía los bifaros Simcer originales, pero el parachoques trasero había que cambiarlo porque era de otro modelo que ni sé. Tenía el horrible aditamento ese en mitad del capó, y que arrancarlo fue de lo primero que hice, y otro pequeño en la rejilla de toma de aire interior, bajo la luna, al lado copiloto, que fue lo segundo. Un volante Luis enano que no me gustaba y tenía botón de arranque porque el contactor del clausor andaba mal. Además, tenía esas llantas con garganta que salen en la foto. Los pilotos traseros estaban rajados y eran el modelo con el reborde rojo, que no me gustan. El adhesivo en la tapa del depósito también era algo que sobraba, al igual que los seguros de goma de la tapa del maletero. Por último, y como comentaba antes, de pintura, motor e interiores estaba muy mal. Había grietas profundas en la pintura que en su mayoría eran por el mero grosor de las diferentes capas. En cuanto a zonas podridas, solo hubo que sanear una pequeña zona que era el anclaje del parachoques trasero en el lado izquierdo. Pero la carrocería en sí está bastante bien en ese aspecto. Lo primero que acometí fue el motor, el primero que puse, ya que ir arreglándolo por fuera si el coche no anda es complicarse bastante, y sobre todo porque me hacía falta moverlo. Me desplacé algo más de 100 kilómetros para comprar un motor 2.2 proveniente de un Recon en un desguace, que viene siendo igual que el 2 litros original pero con 5 caballos más. Esto me parece que no lo tengo documentado, pero viene a ser pasar las cosas de un motor a otro y montarlo, casi casi como si fuese poner el motor original, es el mismo bloque. Con el coche en marcha ya se empezaron a acometer los trabajos exteriores. Puse otras aletas delanteras y otro capó. Dejando de lado el conjunto de capas que acumulaban, una de las aletas no guardaba bien la forma y la otra tampoco estaba perfecta. Por otra parte, el capó aparentaba haberse quemado en la zona inferior central. Bien, decapé el coche lateralmente, se reparó la pequeña zona trasera lateral citada antes, se sanearon los pasos de rueda delanteros, se preparó la carrocería quitando pequeñas abolladuras y reparando con masilla para aparejar a continuación y pintar al final. A ver, que dicho así suena como algo rápido, pero es un proceso lento, repetitivo y laborioso, que llevó muchas horas de unos cuantos días. Para la parte trasera, compré por una parte un parachoques Simcer, ya que obviamente no tenía intención de volver a montar lo que llevaba anteriormente, y por otra unos pilotos en perfecto estado y con el borde negro, como debe ser. El alerón y las taloneras originales decidí no montarlas, aunque actualmente estoy planteándome hacerlo. El coche me lo pintó el amigo con quien había reparado la chapa. Iba a ir gris, y gris quedó, pero no el gris que pretendía, por un fallo de apreciación en la carta de color en combinación con la luz blanca que había cuando se seleccionó. Si lo hiciese ahora lo pintaría blanco. Quizá más adelante ya veremos si lo hago. Por otro lado, dentro le puse otro clausor con el que poder arrancar directamente, y lo decenté un poco, si bien es verdad que años después todavía quedan algunas cosas pendientes para las que tengo algunas ideas. Una vez tenía el coche en marcha, este motor duró poco, bastante poco, ya que lo pasé de vueltas en el Jarama. En el canal tengo un vídeo de ello en calidad pésima. La potencia original, unido a una caja de cambios bastante abierta, se hacen algo escasos para llevarlo como me gusta. A pesar de ello, como quería cambiarlo en un futuro, había ido recopilando hasta ese momento motor y piezas para poder meter el que quería realmente.
El icónico 20XE o C20XE en los modelos catalizados, conocido como recto por su tapa de bujía roja en otras latitudes. Fue un referente en la época y por bastantes años. Además, llegó a ser coetáneo del coche por poco tiempo, porque se empezó a comercializar en el Kadett 16 válvulas en 1987 y el Opel Manta se vendía hasta el 88. Conseguir este motor también fue una aventurilla, ya que se lo compré a un chaval que había tenido un accidente, y el siniestro estaba en una explanada de la base de la grúa que le había cogido el coche. Distaría unos 60 kilómetros de mi casa, así que ni tan mal. Me dejaron preparado un alargador junto al coche para poder tener electricidad y todo lo demás me tenía que encargar yo. Vamos, tan es así que estuve solo durante toda la operación. Fue una sensación rara estar en un sitio ajeno y sin que se pasase nadie por allí realizando el desmontaje. Para cometer esto, en una vieja Renault Express me llevé un maletín de carracas y vasos, llaves fijas, destornilladores, martillo y alguna herramienta más. También una pluma plegada para levantar motores y una moladora con la que corté algo del frente porque al estar deformado me estorbaba. No recuerdo cuánto tiempo me llevó, pero conseguí sacar bien el motor. También cogí la centralita de gestión del motor y su mazo de cables. Esta motorización conllevaría adaptaciones, cambios y mejora de otros elementos, algunas por necesidad para poder poner el motor, otras por mejorar otros aspectos por el incremento de potencia, aunque también estaban las que eran capricho. Lo más notorio para poder montar el motor era conseguir el cárter adecuado, o modificar el suyo, conseguir hacer un colector de escape, conseguir soportes de motor y conseguir la caja de cambios, o adaptar la original. Lo más directo suele ser conseguir todo esto menos colector de escape del Manta 1800 porque el bloque era de la misma familia y las piezas encajaban sin problemas. Así, de ese modelo proceden los soportes de motor y caja de cambios que puse y que internamente es la misma que la del GT o GSI. Otra opción que también se solía hacer era fabricar un adaptador intermedio para montar la del motor original. Para el embrague no me compliqué mucho, cogí mi disco de embrague, el original del coche, y lo mandé forrar para partir de unos ferodos que estén nuevos. El resto del coche estaba bien, el rodamiento de empuje también procedía de ahí. En cambio la maza, que también estaba bien, era del propio motor nuevo, digamos. Así que por el lado del embrague pude reutilizar todos los elementos. Imaginaba que el embrague podría no durarme mucho por ser de menor diámetro que el que usa en ese motor, pero años después sigue perfectamente en uso. Si bien es verdad que el coche lo uso bastante poco, pero cuando lo hago no es para pasear suavemente. No obstante, para cuando me toque su reemplazo, de las diferentes opciones que hay, ya tengo pensada la alternativa. Bueno, esto será mientras mantenga la caja de cambios, ya que compré una tipo 9 de Ford que me gustaría poner en algún momento. Estas cajas tienen la ventaja de que venden para ellas un montón de relaciones cerradas con diferentes ratios, y una de estas es la respuesta que busco para solucionar esa parte en la que cogían estos coches. Con el cárter, que lo compré ya modificado desde Reino Unido, junto a la chupona de aceite, tuve bastante jaleo porque no me cuadraba bien en el hueco que tenía. Iba demasiado justo. Después de volverme loco y comerme mucho la cabeza, lo iba a modificar en una esquina y con esto ya quedaba el motor en su sitio. Hubiese ahorrado problemas con el cárter del 1800 y fue un error no cogerlo, pero andaban caros. Compré también el distribuidor de ese modelo para poder montarlo en el lado de la distribución en lugar del lado normal, que es donde está el volante de motor, y así poder conservar la calefacción, aunque al final lo deseché y lo puse en su sitio prescindiendo de la misma. Algo que también me dio muchos problemas fue el colector de escape. Compré uno en Reino Unido usado para poner esos motores en coches propulsión y tuve infinidad de problemas con el espacio por la caña de dirección. Claro, ellos ahí no tienen el inconveniente del espacio, ya que la llevan al otro lado. Al final tuve que hacer bastantes modificaciones y no me gustó cómo quedó. Lleva años así, pero me gustaría cambiarlo y pretendo ponerme con ello más adelante. También mandé a hacer la línea de escape más generosa, quizá demasiado, 2,5 pulgadas, unos 63 milímetros. Me pusieron dos silenciadores prescindiendo del apagallamas. El escape ha quedado con un sonido bonito, aunque para viajar se acaba haciendo pesado. Conjuntamente con el motor aproveché y mejoré la mediocre frenada buscando algo eficaz, fácil y económico. Delante tenía unos discos macizos de 246 milímetros que sustituí por unos de 283 ventilados y ranurados, además de poner unas pinzas mucho más grandes procedentes de un calibre turbo. Atrás hice la conversión de tambores a discos. En el apartado ruedas, como llantas llevaba unas Melver 7x15 T12.
aunque realmente me parece recordar que ya las llevaba antes de la conversión, con el motor 2.2. Estas llantas me daban 36 milímetros más de anchura de vías que las originales, y las calcé con unos semi-slick Toyo Proxes R1R medida 195-50-15. En la suspensión simplemente puse unos coni amarillos. Aprovechando este jaleo también puse un arco trasero antivuelco. Aún no se pueden homologar las jaulas casi enteras para calle. Lo hice biplaza y puse batería y un extintor donde iban antes las plazas posteriores para mejorar reparto de pesos y bajar el centro de gravedad un poquito. Conjuntamente sané internamente el suelo del coche de óxidos leves y alguna bolladura hacia arriba. Para ello quité la moqueta que daba asco y se fue a la basura y alguna otra cosa que había debajo para evitar ruidos. La primera la sustituí por otra en muy buen estado. Además puse una chapa de aluminio donde iría el respaldo del asiento trasero porque salvo unos nervios estaba abierto y se veía directamente el depósito de gasolina. Además, en la bandeja del maletero tenía hechos unos desastrosos agujeros para altavoces que peor no podían haber quedado. Así que saqué en un papel la forma adecuada para replicarla en unas chapas con los que poder taparlos. Por la ubicación pegué las chapas con poliuretano y las remaché en el contorno. Finalmente quedó todo, bandeja y zona del asiento trasero, tapado con una tela adhesiva como para maleteros. Si bien estos cambios habían hecho que el coche fuese otro bastante más divertido, había otro que no parece grande, pero que sí se tradujo en una mejora importante y fue incorporarle un autolocante. Le puse uno de los que podía montar opcionalmente en su día, de discos y al 40%. Vaya diferencia, conseguí más eficacia y más diversión. Un tiempo después acompañé ese autolocante con un grupo algo más corto para intentar paliar algo las no muy adecuadas relaciones de cambio. Inicialmente montaba un 344 que sustituí por un 422. Esto me lo hicieron, y fue también un jaleo por la dificultad para que quede bien atacado el grupo. Además agregué unos relojes adicionales en la parte delantera de la consola central con temperatura de agua, temperatura de aceite, presión de aceite y voltaje. Y a la derecha del cobertor donde va el cuadro instalé otro cuentavueltas con aviso lumínico de revoluciones. En las fotos también aparece un proyecto de salpicadero en fibra con el cobertor de cuadro extendido para tener más espacio para instalar ahí los relojes adicionales, pero lo deseché por varias razones. Para ir terminando, añado que perdí bastantes fotos y varios vídeos que tenía y por ello la documentación gráfica es tan limitada. Bueno, y también que no lo documenté como para poder hacer un montaje para este formato. Tengo idea de hacer un vídeo, aunque no descarto que salgan varios, de la continuación y actualización de esta parte con algunos cambios y mejoras que tengo pendientes y que quiero hacerle al coche. Pero pasará un tiempo. Así que si no quieres perderte mi contenido, suscríbete y pulsa la campanita. He pretendido plasmar la adquisición, arreglo, evolución del modelo de coche de mis sueños y un poco lo que me fui encontrando en el proceso. Hoy en día, con más capacidad resolutiva, creo que lo hubiese hecho mejor. El coche es divertido de llevar y transmite mucho, es un juguete. Esto realmente es como un modelo si monta buenas suspensiones y ruedas, aunque peca algo de frenos y sobre todo de motor, más aún con ese cambio tan abierto. De hecho, tengo otro de serie y no hay comparación en la forma de andar. Realmente no pretendido hacer un tutorial como tal y he obviado algunas cosas que creo que no aportaban mucho. Pero si alguno estuviese en el proceso y tuviese dudas, me lo puede dejar en los comentarios e intentaré ayudarle. Como colofón, quería agradecer a Carmelo y Freddy los arreglos de carrocería y pintura, a Ángel por toda la información que me compartió, además de la moqueta, aletas y capó, y bueno, también a mi padre por el hueco en su pabellón con el coche incordiando durante bastante tiempo. Y bien, de momento hasta aquí llega el vídeo, pero más adelante habrá una continuación más dinámica de este.